Y bueno, tengo ahora la oportunidad de realizar mis prácticas preprofesionales con ustedes, en este caso, el día de hoy, en la materia de anatomía. Y también con ustedes me parece que vamos a tener el día jueves lo que es biología. A ver, chicos, ¿ustedes son los únicos que han participado el día de hoy o todavía tendremos que esperar a otros compañeros? Ustedes que participan siempre en sus clases. Buenos días, sí estaban más. Oye, amigo, ahorita veo que se acaban de salir los chicos. Entonces, a ver si se conectan un poquito más para poder empezar la clase. Buenos días. Buenos días, Giselle. A ver, estamos solo 3. iPhone de Alexis, ¿quién es? ¿A quién se refiere? A mí, profe. ¿Cómo te llamas, mijo? Alexis Collado. Alexis Collado. Ah, ya, mijo, ya. Entonces, estamos solo 3 estudiantes. ¿Qué pasaría? Bueno, ustedes son solo 7. ¿Ustedes participan todos, chicos? ¿O no todos? A veces se conectan y a veces no. Nunca se conectan así todos. Es rara la vez. Oh, ya. Bueno, chicos, ni modo. Pero entonces, empezamos la clase con ustedes, ¿ya? Contamos con 40 minutos de la clase. Y bueno, vamos a empezar a compartir lo que es la pantalla, ¿ya? Déjenme ver solo si es que no hay alguien en sala de espera para ya poder empezar, ¿ya? A ver. Ustedes me avisan si es que les estoy compartiendo bien la pantalla, ¿ya? A ver, vamos a empezar a compartir. A ver. ¿Logran ver mi pantalla? ¿Sí o no? ¿Se puede ver? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, nos corresponde el día de hoy hablar sobre lo que son las hormonas. Pero ustedes ya tenían que haber tenido su clase de sistema endocrino, su introducción, ¿verdad? Con la profe Miriam. Ya vieron ustedes lo que son glándulas, ¿verdad? ¿O no se acuerdan? Sí vimos, claro. Ya, entonces, a ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué es el sistema endocrino en sí? ¿Alguna idea? No necesariamente un concepto así, tal vez alguna idea, alguna palabra que defina lo que es el sistema endocrino. ¿Alguien tal vez tiene alguna idea? No, muchas vacaciones han tenido, ya no se acuerdan, ya ven. A ver, vamos, el sistema endocrino, a ver, vamos a admitir a Shirley. A ver, ya, ahora sí. El sistema endocrino es un conjunto, en este caso las glándulas endocrinas, que estas glándulas son las que secretan hormonas.
Y nuestras queridas hormonas son mensajeros de nuestro cuerpo. Y gracias a ellas se producen muchas de las funciones que realiza nuestro organismo. Y ya la vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Entonces, entrando en contexto, las hormonas pertenecen al sistema endocrino. Y vamos a ver aquí un pequeño video de introducción. Bienvenidos a Ciencia Express. ¿Ustedes están escuchando? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Cualquier novedad me lo hacen saber, chicos, ¿ya? El organismo está en continuo cambio. Crece, tiene hambre, sed, miedo. El buen funcionamiento de todos estos cambios y la coordinación de las funciones de los distintos órganos implicados se lleva a cabo por las hormonas. Las hormonas son moléculas que afectan a otras células alterando sus funciones. Se sintetizan en gran parte en las glándulas endocrinas, que son auténticas factorías de hormonas. Tras sintetizarse, son introducidas en el torrente sanguíneo y así son capaces de llegar a todas las células del cuerpo para regular sus funciones. Las hormonas se pueden dividir en dos grandes grupos, las que pueden penetrar dentro de una célula y las que no. Las que pueden hacerlo impiden o estimulan la expresión de determinados genes. Por eso tienen efecto a largo plazo. Las otras actúan desde la membrana y sus efectos son transitorios. Hay hormonas muy conocidas. Está la insulina, responsable del buen metabolismo de la glucosa y de su regulación, o la hormona del crecimiento, que favorece el aumento de la masa muscular. Y están la progesterona, los estrógenos y la testosterona, que son tres hormonas relacionadas con el sexo y la reproducción. Pero la más famosa es la que prepara nuestro organismo para luchar o para huir cuando nos sentimos amenazados. Se llama adrenalina. Ya, muy bien. Entonces, con esta pequeña introducción ya tenemos una idea de lo que son las hormonas, ¿verdad? Y de cuán importantes son para nuestro organismo. Porque, a ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos decía? Las hormonas, por ejemplo, ¿en qué nos ayudan? ¿En qué participan? ¿Cuáles son sus funciones? En base al video, tal vez una palabra. A ver, ¿quién estuvo atenta al video? ¿O no se pudo escuchar bien el video? Háganmelo saber. Chicos, ¿sí se pudo ver el video y escucharlo de manera normal o no? ¿Sí o no? Sí, se le puede observar bien, Gaby. Sí, estuvo bien explicado. Ya. A ver, chicos, vamos a hablar sobre una cosa muy importante, ¿ya? En todas las clases es muy importante que ustedes participen. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso es la primera vez que les he dado clases en este año lectivo, entonces yo realmente no estoy al tanto del conocimiento previo que ustedes tienen. Entonces, eso de ahí también dificulta un poco el proceso de enseñanza-aprendizaje con ustedes. Pero si es que ustedes me ayudan participando, así digan una palabra, una idea, lo que a ustedes se les venga a la cabeza está bien, porque es su conocimiento y no hay nada más importante que actuar a partir del conocimiento que ustedes tienen. Porque el objetivo de toda clase, el objetivo de todo docente es que sus estudiantes aprendan. Pero como les digo, es la primera clase que yo tengo la oportunidad de estar con ustedes. Y según a mí me dijeron que ustedes ya tuvieron una introducción de lo que es el sistema endocrino, entonces me dieron este tema de hormonas. Pero si tal vez algún concepto ustedes no lo entienden o no se acuerdan, nuestra mente es frágil, yo sé, entonces ustedes solo pregunten, ¿ya? Y así vamos a poder lograr este aprendizaje significativo que tanto queremos, tanto ustedes, que serán los beneficiados, como yo, que es el propósito del que esté hoy aquí, ¿ya? A ver, entonces, dicho esto,
Comprométanse, chicos, a participar. Entonces, vamos a ver. ¿Qué son las hormonas? A ver, vamos a empezar su participación leyendo un poquito aquí. ¿Quién quiere participar? A ver. Moléculas Leyendo o orgánicas. dando un concepto. A ver, vamos en orden. A ver, ¿quién estaba? A ver, Giselle, ¿me ayudas por favor leyendo la primera parte? Está bien. Moléculas orgánicas secretadas por las glándulas endocrinas o por un grupo de células que al ser vertidas en la sangre son transportadas para actuar sobre determinados órganos y tejidos para estimular o inhibir su actividad. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué han sido las hormonas? Las hormonas nos dice que son moléculas orgánicas que son secretadas por glándulas, las glándulas que ustedes ya estudiaron previamente, ¿ya? Y también una parte importante es que las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo, ¿sí? Gracias a ellas se pueden realizar diversas funciones como las que habíamos visto en los videos. Bueno, en el video que les mostré anteriormente. Por ejemplo, ¿en qué nos decía que participan las hormonas? Nos decía, por ejemplo, en el crecimiento de las personas, ¿no es cierto? Participa una hormona que es muy conocida por todos, creo yo, que es la insulina. ¿Qué hace la insulina? La hormona insulina. Bueno, en el video nos Regula hablaba... el azúcar de la sangre. Perfecto, muy bien. Regula el azúcar de la sangre. Entonces, imagínense cuán importantes son estas pequeñas hormonas. Y además son reguladores y controladores químicos del cuerpo. Es decir, ellos hacen que las células tomen una acción diferente en muchos casos para combatir algo que está en ese momento o también como puede ser a largo plazo. Un ejemplo de un acto rápido de las hormonas, una hormona muy famosa también, que es la adrenalina, que solamente se activa cuando estamos en momentos de miedo o de peligro. Entonces ahí es cuando esa hormona se activa. Y lo que son a largo plazo también, como la hormona del crecimiento, pues nosotros no crecemos de un día para el otro, sino que es un proceso bastante largo en donde actúan estas hormonas, ¿sí? Hay muchas hormonas en nuestro cuerpo, pero vamos ahorita a ver su clasificación. Ya. Bueno, como habíamos hablado, estas hormonas intervienen en diferentes procesos, entre los cuales tenemos, por ejemplo, el crecimiento y desarrollo. ¿En qué más actúa? A ver, ayúdenme con la lectura. Metabolismo. Cómo el cuerpo obtiene la energía de los alimentos que usted consume. Sí, muy bien. En el metabolismo. Porque las hormonas también ayudan a sintetizar. Por ejemplo, una hormona que actúa digamos, para sintetizar los alimentos es insulina, el glucagón, que es secretado por el páncreas, ¿ya? El páncreas también forma parte de nuestro sistema endocrino y es el que ayuda a sintetizar las enzimas que son encargadas de la digestión. También tenemos lo que es la función sexual. Entonces aquí tenemos lo que son las gónadas. ¿Y cuáles serán las hormonas secretadas en cuanto a función sexual por nuestras gónadas, que serían los ovarios y los testículos? ¿Qué secretan esas? Células masculinas y femeninas. Muy bien, y esas células también secretan las famosas hormonas, en el caso de los testículos, los andrógenos. Y los andrógenos, a su vez, nos producen lo que sería en los varones la testosterona. Y en las mujeres tenemos lo que son los ovarios, y estos producen lo que son las hormonas, que son los estrógenos y la progesterona.
Y estos de aquí son muy importantes en lo que es el ciclo menstrual y en todo nuestro crecimiento, ¿ya? Porque los estrógenos y la progesterona están presentes en el desarrollo, en este caso de la mujer, y es lo que indica a nuestro cuerpo cuándo la mujer va a dejar de ser niña y va a empezar su vida adulta. ¿Y de qué manera? A ver, nosotros, ¿cómo nos damos cuenta cuando una persona ha dejado de ser niña y se convierte en mujer? A lo que inicia los periodos menstruales. Exacto. También Entonces, los cambios físicos. los cambios físicos, el ciclo menstrual y todo eso es regulado por nuestras hormonas llamadas estrógenos y progesterona, ¿sí? E igualmente en los varones, los testículos van a secretar lo que son andrógenos, que son los más conocidos, y estos a su vez van a secretar lo que es la testosterona, que este también va a ser el que va a permitir todos los cambios que se da de niño a hombre, ¿sí? En este caso también lo que es ya la producción de los espermatozoides o el semen y los cambios físicos, como que se va a hacer su pecho más ancho, el cambio de su voz, que les va a salir la barba y todos esos cambios que identifican las etapas de desarrollo de todas las personas, de la niñez a la adolescencia, ¿ya? De igual manera, participan en circulación y activación del sistema nervioso y también en el estado de ánimo. Es muy importante porque aquí participan cuando uno tiene miedo, cuando uno está triste, por el estrés. Ahí van a secretar hormonas que son muy importantes. En este caso, hay una hormona muy famosa que es la oxitocina. Esta hormona cumple diferentes funciones. La oxitocina también es conocida como la hormona del amor, porque es la que da esa sensación a las personas de enamoramiento y que sientan atracción hacia otra persona. Porque yo creo que muchos de ustedes o todos de ustedes han sentido alguna vez esa sensación de enamoramiento o lo están sintiendo actualmente, que es como que cuando uno ve a esa persona tiene una sensación diferente que le va a dar una motivación, un gusto de estar con esa persona. Y esto de aquí es gracias a la hormona oxitocina. Pero otra parte importante de esta hormona, como dato curioso, es que participa también en el momento del parto. Cuando la mujer va a dar a luz, se libera oxitocina y esto de aquí permite la contracción constante del útero que permite el nacimiento del bebé. Y es por eso que al final, después de tanto dolor, se libera, después de haberse liberado esta hormona, con esas sensaciones es que la madre recibe a su hijo. ¿Ustedes creen que son interesantes las hormonas? Sí. Sí. Ya. Entonces, vamos a ver esto como algo súper chévere de aprender, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Aquí tenemos lo que son clasificación de las hormonas. Las hormonas se pueden clasificar de acuerdo al punto de vista químico y también de acuerdo a dónde actúan. De acuerdo al punto de vista químico, tenemos tres, que son la naturaleza esteroidea, la naturaleza proteínica y las que son derivadas de aminoácidos. A ver, tenemos aquí a Alexis, que me ayude por favor con la lectura de la primera división, que es naturaleza esteroidea. ¿A qué se refiere eso? Alexis, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ya, mijo, ayúdame por favor con la lectura de naturaleza esteroidea. Por favor, ayúdame ahí. Ya. Se derivan de un lípido o sustancia grasa. Ejemplo, hormonas sexuales masculina y femenina y las corticosuprarrenales.
Ya, muy bien. Entonces, la naturaleza esteroidea quiere decir que son aquellas hormonas que son derivadas de lípido o sustancia grasa, es decir, son liposolubles, ¿ya? Entonces, aquí nos da un ejemplo de las hormonas masculina, y se me ha ido mal una palabra, disculpen, la masculina y la femenina, y las hormonas córticos suprarrenales, que ya vamos a ver luego la función, ¿ya? Tenemos las de naturaleza proteínica. A ver, vamos a ver en orden como me aparecen aquí. Está nuestro amigo James. ¿Me ayudas, por favor, con la naturaleza proteínica? Ya. Se forman a partir de proteínas. Ejemplo, excitocina, insulina, glucagón, hipofisiario. Ya, muchas gracias. Entonces, los de naturaleza proteínica llevan el nombre así, pues porque se forman a partir de proteínas, y aquí tenemos la oxitocina y la insulina, que son hormonas de las que ya hablamos anteriormente, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Los que son derivados de aminoácidos. Tenemos la participación, por favor, de Giselle. Derivadas de aminoácidos, ejemplo, la tiroxina, la adrenalina y la noradrenalina. Muy bien, gracias. Entonces aquí tenemos una de las hormonas más importantes de nuestro cuerpo, que es la adrenalina, ¿verdad? Estas de aquí, como su nombre mismo lo dice, son derivadas de aminoácidos. Y la adrenalina, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué hace la adrenalina? Actúa cuando nosotros estamos en un estado de miedo. Uh-huh. Y saben que la adrenalina tiene una actuación bastante importante, e incluso muchas personas hacen que esta adrenalina se inyecte directo a su cuerpo, a su vena, aunque el nombre que se usa, digamos, para buscar una inyección de esa naturaleza es la epinefrina, ¿ya? Adrenalina o epinefrina es lo mismo. Entonces, esto de aquí tiene usos bastante importantes, porque se usa, por ejemplo, cuando hay un paro cardíaco. Cuando se inyecta la epinefrina o adrenalina, esto ayuda a que los músculos o el miocardio, en este caso el músculo del corazón, se activen. Esto de aquí nos ayuda a que se libere más oxígeno, dando mayor funcionamiento a los músculos. Entonces, esto de aquí hace que el músculo del corazón vuelva a trabajar si fuera posible, ¿ya? Entonces, es por esto que a veces, cuando la adrenalina se libera, incluso muchas veces las personas pueden saltar muy alto, incluso la vista se les mejora, y es como si tuvieras un superpoder por unos segundos, la adrenalina. Y por eso hay muchas personas que a veces buscan actividades que les libere la adrenalina, como por ejemplo cuando bajan en paracaídas, saltar desde los puentes con esa cuerda, que no sé cómo se llama esa actividad. ¿Ustedes han visto eso? Sí. Ya. Entonces, de esa manera es como actúa la adrenalina, ¿ya? ¿Y la adrenalina a qué correspondía? ¿A qué correspondía la adrenalina? ¿Esto de que es derivada de? Aminoácidos. Ya, muy bien. Entonces, esta corresponde a derivada de aminoácidos, ¿ya? Entonces, vamos a seguir con la siguiente clasificación. Entonces, como resumen, desde el punto de vista químico, se clasifican en tres: naturaleza esteroidea, naturaleza proteínica y derivada de aminoácidos, y aquí tenemos los respectivos ejemplos en cada una de ellas. Y la siguiente clasificación es según dónde actúan. Entonces tenemos aquí la participación de Shirley, mija, que me ayudes con la lectura de cuando actúan de manera específica. Son aquellas que actúan con
tejidos diana, los cuales solo reaccionan con dicha hormona. Ejemplo, la hormona tiroestimulina solo actúa sobre la tiroides. Ya, muy bien. Entonces, ¿a qué creen que se refiere con tejidos diana? ¿Tienen alguna idea tal vez? Ya, a ver. Por ejemplo, los tejidos diana hace referencia el nombre diana porque hay donde se lanzan las flechas, hay como un arco donde hay muchos círculos, pero el centro es donde actúa, ¿no es cierto? Donde va la flecha, y eso se llama diana. Y asimismo aquí, en los tejidos diana, es decir, que cada uno tendrá un mensajero específico. Digamos, una hormona va hacia una célula específica, ¿ya? No va a ninguna otra, sino solo a esa, solo hacia donde tiene su receptor, ¿ya? ¿Sí me entienden con esa parte? Sí. Ya. Se entiende. Aquí nos da el ejemplo de la tiroides, que solamente la tiroestimulina solo actúa sobre la tiroides, no puede actuar sobre ninguna otra, ¿sí? Hay muchas hormonas que actúan de esa manera, solamente en específicos órganos, ¿ya? En cambio hay otras, como las que habíamos hablado antes, como la hormona del crecimiento, como la adrenalina, que esa sí afecta a todo el organismo en general, ¿verdad? Porque cuando crecemos, no crece primero nuestra mano, nuestro pie, ni nuestra cabeza, sino todo nuestro organismo de forma singular, ¿no es cierto? De forma general. Entonces, vamos a ver, según dónde actúan, ya hablamos sobre las específicas, ahora vamos con las generales, de donde estoy, lo que les estaba explicando, que estas de aquí sí afectan a todo el organismo. En este caso tenemos la adrenalina, la tiroidea, la hormona del crecimiento, etcétera, como habíamos visto los ejemplos, ¿ya? Listo, vamos a continuar. Ya. Entonces, en el control de la secreción hormonal, nos dice que las hormonas circulan por la sangre hasta encontrar los órganos receptores sobre los que deben actuar de acuerdo al requerimiento del organismo. Esto de aquí, ¿a qué creen que hace referencia? Es como cuando decíamos, el ejemplo más importante, cuando nuestro cerebro nos dice o nos da la orden o él capta que hay una situación de peligro o que alguien se está cayendo o algo, entonces él manda a liberar las glándulas respectivas, las hormonas, en este caso la adrenalina, que permite que la persona pueda correr incluso más rápido de lo normal, ¿ya? Entonces a eso hace referencia que nos dice, ya mismo se nos acaba el tiempo, chicos, que nos dice que de acuerdo al requerimiento las hormonas van a circular por la sangre hasta que lleguen al órgano que deben afectar, ¿ya? Entonces, cuando una hormona ya cumple su objetivo, la glándula deja de secretar esta hormona o interviene otra glándula que sintetiza la hormona, que ejerce el efecto contrario, ¿ya? A esto, ¿qué hace referencia? Por ejemplo, un ejemplo de una glándula sería, bueno, vamos con la hormona directamente, la hormona diurética, ¿ya? ¿Saben ustedes qué es la hormona diurética? ¿Sí o no? Bueno. No. La hormona diurética, esa de aquí viene, como su nombre lo dice, la diurética viene sobre diuresis. La diuresis es la acción de la micción o de orinar, ¿ya? Entonces, la hormona diurética, cuando nuestro cuerpo tiene suficiente agua e incluso hay exceso de agua, como cuando tomamos mucha agua o comemos alimentos que tengan bastante agua, como la sandía, entonces ustedes van a notar que nuestro cuerpo a cada rato nos va a pedir ir al baño, ¿verdad? Entonces aquí es porque nuestro cerebro manda a liberar la hormona diurética y eso hace que se libere la orina. Pero al contrario nos dice
que si no se normaliza nuestro cuerpo, interviene una hormona con efecto contrario. Entonces aquí, ¿cuál hormona va a actuar un efecto contrario? Sería la hormona antidiurética. ¿En qué caso actuaría? Pues, por ejemplo, cuando hacen deporte, sudan mucho y a lo mejor no se hidratan bien, entonces aquí es donde va a actuar la hormona antidiurética, que no va a permitir que se libere la orina hasta que el cuerpo reciba su hidratación para evitar la deshidratación del organismo, ¿ya? ¿Sí me entienden? Sí. Ya. Entonces, aquí tenemos que, normalmente, pero las glándulas producen la cantidad exacta de hormonas para mantener la homeostasis corporal, es decir, el equilibrio de nuestro organismo. Pero cuando esto no sucede, ahí es cuando actúan los factores de regulación. Estos pueden ser factores de liberación, que son los que estimulan la secreción de hormonas, y los factores de inhibición, que evitan la liberación, ¿ya? Entonces, eso es de lo que habíamos hablado. Unos estimulan y otros inhiben. Y es así como se mantiene el equilibrio de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hablar rápidamente sobre el proceso de secreción hormonal. Las hormonas esteroideas, habíamos dicho, se forman a partir del colesterol o de los lípidos, de la grasa, y estas de aquí se convierten en hormonas por acción de enzimas, es decir, necesitan la ayuda de las enzimas para convertirse en sí en hormonas. Las hormonas proteínicas, estas se forman en el retículo endoplasmático, tienen como base una proteína, y esta se reduce y es almacenada hasta ser activada por un impulso nervioso, es decir, por una orden en nuestro cerebro que dice, necesito esa hormona para realizar cierta actividad, y se convierte en hormona específica y es vertida en la sangre. Chicos, ¿ustedes sabían que nuestro tejido conectivo, es decir, la sangre, es el más importante de nuestro cuerpo también? Porque gracias a ese tejido, nuestro cuerpo puede recibir el oxígeno, recibir las hormonas y todos los nutrientes necesarios para que nuestro organismo funcione de manera adecuada. Y por último tenemos las hormonas derivadas de aminoácidos, la tirosina, que se forman por acción de enzimas de las células glandulares. Estas de aquí igualmente son vertidas en la sangre según las necesidades del organismo, ¿ya? Entonces, según cómo necesitemos, nuestro cerebro manda a liberar las hormonas. A ver, entonces esta última parte es el poder de acción. La acción de algunas hormonas es casi instantánea, es decir, actúa en segundos, como por ejemplo la adrenalina y la noradrenalina, que son conocidas como hormonas de la emoción, y otras como la hormona del crecimiento, que actúan de manera lenta y durante meses, ¿verdad? Y aquí hay una parte importante que nos dice que las células tienen receptores hormonales, los cuales son específicos. Aquí vamos también a hacer un poco de énfasis en lo que habíamos dicho sobre el tejido diana. En este caso, las células tienen receptores hormonales. Estos trabajan con una hormona exclusiva y en presencia de las hormonas endocrinas inician una serie de reacciones en cascada con el objetivo de equilibrar el funcionamiento del organismo, ¿ya? Podemos ver aquí en la imagen una célula endocrina, ¿no es cierto? Y esta célula, ¿qué es lo que está haciendo esta célula? Como se puede ver aquí. Está liberando la hormona, ¿verdad? Es como decir que nuestro cerebro dio la orden de que esta célula libere una hormona específica. Hablemos sobre la insulina, ¿ya? Entonces, esta hormona de aquí va a ir a través de nuestra sangre, de nuestro torrente sanguíneo, y tiene que buscar la célula en donde va a actuar, ¿ya? Porque nuestro cuerpo está formado por millones de células. Entonces, en los receptores hormonales, como, digamos, esta hormona, hablando de la hormona para la glándula tiroidea, ¿se acuerdan que había una que actúa de manera específica? Entonces, solamente va a actuar, digamos, llamémosla esta la tiroides. Entonces, esta hormona va a ir
a través de la sangre hasta llegar a la tiroides, ¿ya? Y esta de aquí es la célula blanco, la cual tiene estos como unas patitas que ven aquí. Estos de aquí son los receptores hormonales que permiten que la hormona actúe de manera correcta en donde sea necesario, ¿ya? ¿Sí está entendido ahí? Sí. Ya, muy bien. A ver, entonces nos quedan 3 minutitos de clase, un poco menos. Ustedes, chicos, díganme qué les pareció la clase de hoy, interesante o aburrida. Si tienen alguna pregunta, si necesitan que en algún tema se haga un poco más de énfasis para que quede claro. Ustedes solo díganme y en el tiempo que nos quede trataré de explicarle un poquito más. Profe, para mí sí estuvo muy bien explicada y le felicito que siga adelante. Estuvo muy bien, Ay, profe. mijo. Gracias. Muchas gracias, mijo, muchas gracias. Ya, entonces voy a dejar de compartir la pantalla, ¿ya? Chicos, a ustedes no les toman lista, ¿verdad? En estas clases online, ¿o sí? Sí. ¿Sí les toman lista? Ya. Estoy viendo en su lista que ustedes son solo 7 estudiantes. Y creo que los que faltan, a ver, tenemos de Pananza a Jacqueline, ella no está, ¿no es cierto? Tenemos también Esteban, está ausente. Vamos a anotarlo, pero ustedes han sabido tal vez si es que esto de aquí es relevante para sus notas o no, porque como no es la primera vez que les doy clases a ustedes, no sé, eso de ahí hay que pasar reporte o Eso depende de cada tutor. cada tutor les dice si es opcional o no la participación, porque antes yo tuve con segundo de bachillerato y me dijeron que no, ellos no les toman lista, entonces no sé, a ustedes, o ustedes sí les saben tomar lista. Sí, y la otra tutora sí nos tomaba lista y dijo que eso iba a tomar en cuenta al final. Claro, sí, la verdad sí sería importante. Bueno, chicos, entonces yo tengo ya anotado a las personas que estuvieron presentes en esta clase. De verdad espero que haya sido de mucho provecho para ustedes y como les digo, muchísimas gracias por participar y sigamos siempre así porque de ustedes depende que la enseñanza sea efectiva porque puede llegar el mejor profesor del mundo, pero si es que ustedes no participan, no colaboran con los conocimientos previos que ustedes tienen, entonces el conocimiento no se puede transformar, la enseñanza no puede continuar porque ustedes van a tener muchos vacíos que les van a impedir ese aprendizaje, ¿sí? Entonces siempre cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, ustedes háganlo saber en su momento y si es que a lo mejor por vergüenza no lo hacen, entonces luego también comuníquense con